Mateo capítulo 18, creo. Vamos a regresar. Mateo capítulo 18 es precisamente donde vamos a estar. Déjame poder empezar la grabación en un momento cuando me carga la pantalla. Mateo capítulo 18. Vamos a esperar la tecnología, lo hubiera hecho mientras conversaba. También el domingo que viene, el pastor Juan Carlos creo que va a predicar en la mañana, no sé de que se enferma o algo así, y en la tarde debo predicar yo. Ahí quiero tener una pequeña ceremonia, no por destacar la ceremonia, sino para destacar lo significativo que es el hecho de que yo me voy, pero él se queda en mi lugar, con el objetivo de que él pueda cumplir con las funciones que yo he cumplido, que pueda dirigir la iglesia hacia adelante. Lo comento para que quizás los miembros puedan venir a las 6 y puedan quedarse hasta las 7 también para el culto de las 7. Luego, como dije, el miércoles que viene estaré, pero tenemos la vigilia, y luego el próximo miércoles será mi último culto, pero no es necesario hacer una gran despedida, ya despedimos a la familia, solo que no quise despedirme tanto rato, así que volvimos. Hablando también ese detalle práctico, técnico, no sé, no vamos a celebrar los cumpleaños hoy en la tarde. Normalmente, último domingo del mes, celebramos los cumpleaños. Vamos a guardar esa celebración para parte de lo que compartimos el miércoles. Algunos quizás no tendrían ningún problema con compartir el domingo y el miércoles una gran comida, pero para otros es mucho trabajo preparar, limpiar, etc. Así que vamos a dejar eso para el miércoles. Hoy vamos a tener simplemente horario de culto normal. Con eso creo que la tecnología está lista para acompañarnos. Y ahora sí vamos a empezar en Mateo capítulo 18. Como acabo de decir, me quedan quizás pocas oportunidades para poder predicar, por lo que los veo como más importantes quizás. Cada oportunidad de predicar es importante, es una oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios ha obrado en mi vida. No quiero que piensen que cuando yo predico, lo predico para decir, ustedes tienen que ponerse a cuenta con Dios. Yo también. Amén. Y por ende simplemente comparto lo que Dios me ha enseñado. Hoy quiero hablar un tema que ha estado en mi corazón ya por más de un mes, porque veo que es un tema importantísimo. Quizás es un tema que nunca he enseñado en mucho detalle. Es un tema esencial para nuestro éxito como iglesia y para tu éxito como individuo, como hijo de Dios, como miembro de tu familia, etc. Si podemos aprender estos principios que Dios nos enseña en este pasaje, podremos ahorrarnos muchas dificultades tanto en esta iglesia como en nuestros hogares. Iglesias enteras han sido destruidas porque miembros no aprendieron o más bien no practicaron quizás lo que vamos a ver hoy. Familias enteras sufren, quizás hoy están separadas porque no aprendieron o no practicaron lo que vamos a ver hoy. Tal vez incluso sería bueno sacar un papelito, sacar una aplicación en tu celular para poder anotar los principios que vamos a ver hoy, porque les prometo que aunque quizás estos principios no los vemos como parte de nuestra relación con Dios, son principios esenciales para nuestra relación con nuestros hermanos, y nuestra relación con nuestros hermanos es parte importante de nuestra relación con Dios. Mateo capítulo 18, voy a empezar en el versículo 15, vamos a leer hasta el 22. La Biblia dice, Jesús dice, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oremos antes de seguir. Señor Padre, una vez más venimos a tu presencia agradecidos por tu amor
amor para con nosotros. Bendecidos con tu misericordia, con tu gracia, con el privilegio que es poder reunirnos en tu casa, congregarnos con tu familia y Señor, quizás el mayor privilegio de todos, escuchar de ti. Espero que nadie haya venido para escuchar de mí, espero que salgan no habiendo escuchado de mí, Señor, sino haber escuchado de ti. Por ende pedimos, rogamos que nos ayudes a apartarnos de las distracciones, a cerrarnos a nuestros deseos carnales que quizás se oponen a las verdades tuyas y que Señor nos ayudes a entregarnos al 100 a tu voluntad, para que puedas cambiar nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón también puedas empezar a cambiar los hábitos de nuestras vidas, que puedas sanar las heridas que se han producido y que puedas ayudarnos a evitar más heridas al simplemente vivir rendidos a tu voluntad. Enséñanos en este momento y desde este momento para siempre, Señor, cámbianos por tu poder y tu verdad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. ¿Cómo puedes reprender a tu hermano? Versículo 15 dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando surge un conflicto, y siempre surgen, ¿cómo se arreglan estos conflictos? No es el primer punto, pero sí, antes de entrar a los puntos que voy a compartir, quiero destacar que no puedes ignorar el problema. No puedes ignorar el conflicto. Es cierto que la Biblia dice en Proverbios capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor. Eso es importante reconocerlo. A veces pensamos que como yo soy varón, cuando me enojo voy a dejar que todos sepan que estoy enojado para que sepan que me tienen que respetar. No, la cordura del hombre detiene su furor, es decir, lo correcto es detener la ira. Pero quiero enfocarnos en la segunda mitad del versículo. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Es cierto, si puedes pasar por alto la ofensa, pásalo por alto. Pero si no puedes pasar por alto la ofensa, quizás lo ignoraste en ese momento, no lo mencionaste en esa oportunidad, pero te sigue molestando. Si te sigue molestando, no lo pudiste pasar por alto. Por ende, tienes que hablarlo con tu hermano. ¿Por qué? A veces decimos, bueno, lo puedo tolerar. Me molesta, pero no es grande la molestia. ¿Qué pasa? Surge otro conflicto. Me molesta, pero lo puedo tolerar. Y de repente surge un conflicto menor, una gota que hace rebosar el vaso y explotamos. Ha sucedido en mi vida y lo más probable es que ha sucedido en la tuya también. No nos explotamos por esa ofensa pequeña, nos explotamos por esa y la previa, y la previa, y la previa, y la previa que no pudimos pasar por alto. Es que siempre me haces y empezamos a no hablar de ese momento, sino de todos los otros momentos que deberíamos haber cumplido con lo que Jesús nos enseña en Mateo 18:15. Si tu hermano pecare contra ti, ignóralo. No es lo que dice. Dice, ve, toma la iniciativa y repréndele. Y vamos a entrar a eso en un momento. Si no puedes pasar por alto la ofensa, si la ofensa te molesta, tienes que conversarlo. En mi caso, este principio de Mateo 18:15 se enseñaba mucho. Hay que hablar con tu hermano, pero no se enseñaba cómo hablar con tu hermano. Y quiero aprovechar el tiempo que tenemos esta mañana para hacer justamente eso. Si podemos aprender bien estos principios, nos puede ahorrar muchos problemas en nuestras relaciones interpersonales, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, con tus vecinos, etc. Y el primer punto, cómo reprender a tu hermano, es que tiene que ser en el momento correcto. Versículo 15 dice, estando tú y él solos. El momento no es después del culto, voy a señalarle el dedo y voy a hablar con él. No. Si quizás podría ser después del culto, dirías, hermano, hermana, podemos hablar, y se busque un lugar donde están solos para poder tratar el tema. Hay 5 aspectos que quiero destacar de este punto, esta idea del momento correcto. En primer lugar, debe ser un momento privado. La Biblia dice en Proverbios 25, versículos 9 y 10, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto al otro. Esa idea de no descubrir el secreto a otro involucra 2 cosas. Uno, no hay que, creo que la palabra es chismear, no hay que contarlo a todos los demás
antes de hablarlo con tu hermano. No, habla con tu hermano primero. También implica, no hay que contarlo en un ambiente donde otros podrían involucrarse, que no deben involucrarse. Esposos, ¿tienen un conflicto entre ustedes? Cuando están comiendo con la familia y con los hijos, no es el momento para tratar el conflicto entre ustedes. Busquen tratar el tema cuando están solitos. Y si eso quiere decir que tienes que mandar a los niños a dormir temprano para que puedan conversar, haga lo que hay que hacer, pero busque el momento privado. En la iglesia, lo mismo. No vamos a tratarlo mientras todos podrían escucharnos, vamos a buscar un momento privado. ¿Por qué? Versículo 10. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. Es decir, si uno de nosotros escuchamos que otro tiene, digamos, que Tito tiene un problema con Carlitos, para no hablar de nadie presente, Tito tiene un problema con Carlitos y por ende Tito viene a mí para contarme lo malo que ha sido Carlitos. Yo podría pensar, wow, Carlitos es malo, pero debería también reconocer, Tito está siendo malo también. Tito no está cumpliendo que te deshonre el que lo oyere. Yo debo decir, pero Tito, estás mal. ¿Por qué me lo estás contando a mí cuando deberías ir y conversarlo con él? Debe ser el momento privado. Debe ser un momento pronto. Efesios capítulo 4, versículo 26, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La idea aquí es que a veces van a ocurrir ofensas y nos vamos a enojar. Pero no debemos pecar a causa del enojo. El enojo en sí no es pecado. Muchas veces es la reacción que el enojo produce que es pecaminoso. Si yo me enojo, nadie se ofendió. Pero si yo me enojo y empiezo a insultar a las demás personas, ahí sí hay ofensa. Por ende, airaos, pero no pequéis. La última frase, quiero enfocarme, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estás enojado, molesto porque alguien te ofendió, no esperes al siguiente mes para hablarlo con él. No esperes a la siguiente semana para hablarlo con él. De ser posible, háblalo en ese momento. Ahora, a veces ese mismo momento no es el momento porque estoy enojado. Primero tengo que tranquilizarme. Y una vez que me tranquilice, ahí puedo hablar con él o ella. Dentro de la iglesia quizás no puede ser el mismo día porque ya nos fuimos todos para la casa y estas conversaciones suelen ser más beneficiosos si los tenemos en persona y no por teléfono o por WhatsApp. Para que en persona podemos ver la cara, podemos sentir la emoción que las palabras comunican. Pero no esperes más de lo posible, más de lo mínimo, que sea un momento pronto. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una ofensa y puede ocurrir otra ofensa y se amontonan hasta que explotamos. Un momento privado, un momento pronto, un momento también pacífico. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Si no estás tranquilo por dentro, no es el momento de hablarlo. Primeramente tienes que tener paz en ti mismo, tienes que tener paz con Dios para luego poder hablar con otro. La conversación nunca debería empezar así. Hermano, tú dijiste algo y yo estoy muy enojado. No, si piensas decirlo, deberías autocorregirte. Ups, Nathan, no debes vivir enojado. Trata primero tu tema en tu corazón y cuando estás tranquilo, puedes pagar con el mal, puedes vencer al mal con el bien, con llegar a esta persona de una forma pacífica. No puedes seguir con la letra P. Hasta ahora tenemos privado, pronto, pacífico, pero también debe ser un momento empático. Con esto quiero decir en Gálatas 6:1, la Biblia dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo conlleva la idea de imagina que tú estás en la circunstancia o la situación que él o ella se encuentra. Bueno, yo no desconozco la circunstancia en que estén ellos, ¿ok? Por ende, empatiza un poco. Imagina que quizás tuvieron un mal día en el trabajo. Imagina que quizás no tienen mucho apoyo familiar en la casa que los anima a seguir los caminos de Dios. Imagina
y ahí podemos tener un poco más de compasión con el que nos ofendió. De hecho, el ser empático a mí me ayuda muchas veces no dejar que la ofensa me moleste. Pero si te sigue molestando, piensa de cómo puedo ayudar a mi prójimo, cómo puedo ayudar a mi hermano, qué es lo que yo quisiera que alguien me hiciera a mí si yo ofendía a otro de la misma forma, etc. Un momento empático. Si no puedes ser empático, no estás listo para conversar. Y número 5, el momento correcto también debe ser un momento cuando puedas hablar sin juzgar ni condenar. 2 versículos que destacan esta verdad. Jesús dice en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. De hecho, entre gente que no asiste a la iglesia, que no lee mucho la Biblia, este puede ser uno de los versículos más citados. Quizás están viviendo una vida llena de pecado. No juzguéis, la Biblia dice. Tenemos que entenderlo en el contexto correcto. Cuando dice no juzguéis, no está diciendo que no debemos juzgar lo que sea correcto o incorrecto para mi vida. Yo puedo ver a alguien viviendo en pecado y yo puedo juzgar, ¿eso es pecado? No debo hacerlo. Estoy juzgando el pecado, no el individuo. ¿Por qué? Sigue diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El enfoque aquí es, podemos juzgar que esto es pecado sin condenar al que lo está haciendo o el que lo ha hecho. Pero pastor, si supieras cómo me maltrató, está bien reconocer que dijo algo que no debería haber dicho. Pero no lleguemos a la conclusión de decir que es un pecador inútil. No condenemos. Un momento de no juzgar, de no condenar. De hecho, cuando alguien me informa, me avisa de un problema, un conflicto, quizás es un conflicto entre hermanos, quizás es un problema en tu propia vida. Yo siempre digo, gracias por contármelo, casi siempre digo, debo siempre decir, gracias por contármelo, me permites ayudarte. No es me permites juzgarte, me permites ayudarte. Y en el proceso de la conversación siempre trato de decir, mire, aquí vine no para juzgar, no para condenar, no para criticar. Vine primero para entender qué está pasando, eso sería empático y ver cómo puedo ayudarte. Si tu propósito, tu objetivo en conversar con tu hermano es juzgar o condenarlo, no estás listo para hablar con tu hermano. No juzguéis, no condenéis. También Jesús dice en Mateo 7 del 3 al 5, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? Con esto quiere decir, ya, tu hermano te ofendió. Pero si fueras consciente de todo lo malo que tú has hecho, reconoces que tienes más problemas que ese problema. Bien, puede ser que otro hermano también tiene muchos problemas, pero lo que te afecta a ti es algo pequeño con todos los problemas que tú tienes que arreglar en tu propia vida. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Note que no dice, hipócrita, deja la paja en el ojo de tu hermano. No es lo que dice. Ayúdalo, sí, pero ayúdalo una vez que hayas tratado con tu propio corazón. Ayúdalo una vez que has tratado con tu propia vida. En muchos casos ayuda, en mi caso, cuando estoy aconsejando, cuando puedo decir honestamente, yo he estado justo donde tú estás. Yo he pasado por lo mismo, yo he cometido algo parecido, yo antes vivía así también y Dios me ha ayudado. Quiero compartirte cómo es que Dios me ayudó a mí, porque quizás te puede ayudar a ti. Espero que explico este punto. No es para juzgar, no es para condenar, sino que debe ser para ayudar a nuestro prójimo. Número 2, no tan solo debemos hablar con nuestro hermano en el momento correcto, también debe ser con el objetivo correcto. Otra vez en Mateo 18:15 Jesús dice, has ganado a tu hermano. Tenemos que tener nuestro objetivo claro. ¿Por qué queremos hablar con nuestro hermano? No debe ser para condenarlo ni vencer en su contra. A veces, bueno, yo voy a hablar con él para que él sepa lo malo que ha sido conmigo. Objetivo incorrecto. No es condenarlo. No es convencerlo de que tú tenías la razón y él estaba mal. Mire, déjame hablar con él para que él sepa que él tiene que pedirme perdón porque yo tenía la razón.
motivo incorrecto. Tu motivo debe ser, primeramente, convencerlo de que lo amas y lo valoras a pesar del conflicto que surgió. Si no puedes tener ese objetivo, tú tienes que tratar con tu propio corazón primero. Tu motivo debe ser entenderse. ¿Por qué es que dijiste lo que dijiste? ¿Por qué sentiste la forma en que sentiste? Entenderse. Tu objetivo debe ser ayudarse. Deben conversar lo que cada uno puede hacer para evitar volver a producir la misma ofensa. Y esto es relevante para la iglesia, es relevante para el hogar. No debe ser para criticar, condenar. Algunos padres están diciendo, pero ese es mi rol como padre, tengo que retar a mis hijos. No tienes que retar a tus hijos cuando entendemos estos principios. Tienes que amar a tus hijos, tienes que ayudarlos a sacar la paja de su ojo, sí, pero puedes primero partir la conversación convenciéndolo de tu amor hacia ellos, convenciéndolo de que quiero entender qué está pasando aquí y convenciéndolo de que lo que quiero hacer es ayudarte. Ahora, eso no elimina la posibilidad de consecuencias, sobre todo padres con hijos. Después de convencerlo de esos 3 puntos, ahora esta es la consecuencia. El celular es mío por una semana. Con niños más chicos, no está malo de vez en cuando aplicar castigo corporal de la forma correcta, en el momento correcto, con el objetivo correcto. Y podríamos hablar por mucho acerca de cómo corregir a los niños, pero volviendo al tema de conflictos dentro de la iglesia, tenemos que partir con convencerlos de que no viene para criticar, para juzgar, para condenar, viene para amar, para entender y para ayudarnos mutuamente. Por lo tanto, algunas recomendaciones prácticas. Recomiendo comenzar la conversación quizás de esta forma. Hermano, hermana, lo quiero mucho en el Señor. Lo primero que voy a decir, expresar mi amor. Luego, si el conflicto es reconocido, lamento que haya surgido este conflicto entre nosotros. Ok, el propósito de la conversación, vamos a tratar el tema del conflicto. Quizás no es de conocimiento. Quizás el otro ofendió y te ofendió y no demostraste molestia en ese momento, así que él quizás ni sabe que te ofendió y podrías decir, surgió algo que me está molestando. Y luego quisiera conversarlo contigo para poder aclarar lo que pasó y poder pedir perdón por la responsabilidad que yo tenga en el conflicto. ¿Qué? Si yo no hice nada de malo, la culpa lo tiene el otro. Perdiste el punto. Tienes que volver a examinar tu corazón. En mi experiencia, siempre, digo casi siempre porque quizás hay excepciones, en mi experiencia, siempre la culpa es compartida entre ambos. Bien puede ser que uno tenga el 90% y el otro solo 10%, pero en mi experiencia, cuando alguien me ofendió, siempre había algo que yo pude haber hecho para quizás ayudar a evitar esa circunstancia. Y me ayuda a poder reconocerlo para que cuando hable con él, yo puedo honestamente decir, quiero pedir perdón por la responsabilidad que yo haya tenido en el conflicto. Espero que se entiende. Al partir humilde, al partir con la idea de que yo quiero pedir perdón más que criticar o juzgar o condenar, la otra persona va a decir, wow, podemos conversar honestamente, no me ha dicho ni una palabra fea, me dijo que me ama, me dijo que quiere tratar el tema que hay que tratar y me dijo que quiere pedir perdón. ¿Por qué no voy a conversar con él o ella? Espero que explico la idea. Si no se entiende, después hablamos quizás, pero quizás también lo puedes seguir meditando. Mientras hablas, ten mucho cuidado con tus palabras. No digas, por ejemplo, te equivocaste cuando hiciste esto o lo otro. Me ofendiste cuando... Porque otra vez, tu objetivo no es juzgar ni condenar. Diga, me sentí ofendido cuando dijiste o hiciste. Quizás la culpa no la tienes tú, quizás no lo hiciste con malas intenciones, pero me llegó como una ofensa. Aquí estoy poniendo la culpa a mí. Quizás mi perspectiva estaba mala. Estoy permitiendo esa posibilidad. Quizás yo soy responsable, no debí de haberme ofendido, pero hablemos por favor para que nos podamos entender. La siguiente línea. No ocupes palabras exageradas. No digas, es que siempre estás hablando mal de mí. Te prometo, no hay ninguna persona que siempre está hablando mal de ti. Así que si partes con esa declaración, has mentido. Si tomamos
el sentido literal de tus palabras. Diga mejor, siento que hablas mal de mí mucho y eso duele. La misma idea, sin exagerar. Porque si dices, siempre estás, no siempre. Pero si dices, siento que, otra vez, tu perspectiva va a ser distinta a la perspectiva de la otra persona, pero tu perspectiva es válida porque es tu perspectiva. Siento que hablas mal de mí mucho, y el otro podría reconocer, bueno, sí, de vez en cuando hablo mal de ti, quizás es mucho. Y así bajamos la temperatura, sí, la temperatura de la conversación. Quizás estoy explicando con mis frases gringas. No ocupes palabras ofensivas. Si están conversando y el otro no entiende, wow, que eres tonto. No ayuda para nada en la conversación. Podrías decir, parece que no me expliqué bien. ¿Cómo dice? Claro, parece que no me expliqué bien. Mi pastor, ex pastor, me compartió hace mucho tiempo cuando estás testificando con una persona y le compartes el evangelio y le dices, ¿entendiste? Siempre van a decir sí, porque no quieren admitir que son tontos y no entendieron. Por ende, él dijo, en vez de preguntar, ¿entendiste? ¿Cacháis? Mejor digamos, ¿me expliqué bien? Ahora, para mí como gringo no es más fácil porque, bueno, a veces como gringo yo reconozco que hablo de una forma confusa. ¿Me expliqué bien? Ahora está poniendo la culpa a mí. Y el otro fácilmente puede decir, no explicaste nada bien, la culpa la tienes tú. En el mismo sentido, evitamos el conflicto, bajamos la temperatura si nos echamos la culpa a nosotros. No ocupes palabras ofensivas, no ocupas palabras acusatorias o palabras de acusación. No digas, parece que tienes un problema con las mujeres y deberías controlar tus hormonas. Estás acusando. Diga más bien, aunque tus intenciones puedan haber sido buenas, cuando te vi hablando con la hermana de una forma tan cercana en la oscuridad, me parecía que podrías traer mal testimonio al nombre de Cristo y de esta iglesia. Estoy describiendo lo que vi, estoy diciendo percibí o entendí esto. Cualquier conflicto, no acuses, explica lo que sentiste, lo que viste, lo que observaste y cómo es que eso te ofendió o te molestó, sin acusar, sin condenar. No ocupes palabras conclusivas. No digas, eso es deshonesto, hermano. Estás otra vez acusando al llegar a una conclusión. Podrías decir, eso me parece deshonesto. Pero eso es pecado, hermano. Eso me parece que no es lo correcto. Algo así. Pero ¿qué tal si es pecado? Deja que Dios le convenza de su error. Esa responsabilidad del Espíritu Santo no es la tuya ni la mía. Nuestro objetivo es, como dice el versículo 15, ganar a mi hermano. Y pide perdón. No importa si no crees que hayas hecho nada de malo, no importa si sabes que tus intenciones fueron correctas. Algo que dijiste o algo que hiciste, si el otro vino a ti porque tú le ofendiste, algo le ofendió. Y por algo puedes pedir perdón, aun si no es pedir perdón por lo que dijiste, ni la forma en que lo dijiste, puedes pedir perdón por el efecto que tus palabras tenían en la otra persona. Perdón que te ofendí con mis palabras, no era mi intención. ¿Qué tanto cuesta decirlo? Si el otro hermano viene y dice, me ofendiste, ¿cómo te ofendí? No, escúchalo. Hoy lo siento, no quería ofenderte, cuénteme por favor cómo te ofendí. Es que dijiste esto y esto, y me hirió profundamente. ¡Wow! No lo sabía. Gracias por contármelo. ¿Me perdonas por haberte ofendido? Pero yo no dije nada de malo, ¿cómo voy a pedir perdón? Mis niños quizás respondan de esa forma también. En nuestra carne pensamos así. Pero ¿qué nos cuesta decir perdón? ¿O de verdad quisieras volver a decir lo mismo entendiendo el efecto que tendrá la otra persona? Pide perdón, no cuesta. Acuérdate otra vez, el objetivo es restaurar la relación, demostrar tu amor, entenderse y ayudarse. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos para no exagerar el conflicto en nuestras conversaciones subyacentes. Hablemos por un momento de cómo entendernos. Use preguntas y no preguntas acusatorias. No digas, ¿por qué me insultas de esa forma? No, diga más bien, ¿qué querías comunicar con decir eso? ¿Querías insultarme? Porque me sentí ofendido. ¿Se entiende la diferencia? Habla menos y escucha más. Por ende, ocupa preguntas.
en vez de tantas declaraciones. Santiago capítulo 1, versículo 19-20, la Biblia dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tu objetivo en hablar con tu hermano no es sermonearlo. Tu objetivo debe ser escucharlo. Presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el versículo 20 es uno que yo tuve que memorizar porque yo luchaba contra el enojo. Estaba hablando con algunos jóvenes y me decían: no te puedo imaginar enojado. Y les dije: bueno, es que no me has visto cuando estoy solito en la casa con mis niños, y los niños a veces frustran. No me has visto hace 15 años, pero gracias a Dios, en el poder de Dios, todo se puede vencer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos cuesta memorizar ese versículo? Si tienes un problema con el enojo, grábalo, repítelo durante el día, durante cada día, y cuando quieres enojarte y explotar, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y puedes decir: no, yo voy a hacer algo distinto aquí. Yo voy a responder, voy a dejar, voy a caminar, voy a tomar aire, voy a orar, o simplemente en mi momento de ira voy a decir: mi amor, te amo, pero no puedo hablar en este momento. No sé, busque otra forma de no pecar con tu vida. Como pastor, mientras más escucho a las personas, más entiendo por qué es que una persona actúa de la forma en que actúa. Al entenderlos, podemos ayudarlos, y puedo no ofenderme cuando se portan de esa forma. Hay personas que han hecho cosas que en el momento sí me ofendieron, pero luego, cuando entendí un poco más de su historia, entendí por qué hacen lo que hacen. No lo hacen de malas, lo hacen porque su vida ha sido distinta a la mía. Y al entenderlos, puedo quizás ayudarlos y puedo no ofenderme. Por ende, escucha. No recomiendo que en la conversación entregues un diagnóstico en medio del conflicto. No digas: ¿será que tu madre te maltrató y por eso eres así? No lo recomiendo. Ni tampoco: ¿será que andabas drogado cuando me hablaste de esa forma? Otra vez estamos tirando acusaciones. Así que no entregues conclusiones o diagnósticos. Escucha. Pero mientras pases más tiempo con tus hermanos, mientras nos vamos conociendo de una forma más íntima, podremos entendernos mejor y juzgarnos menos. Hablemos de ayudarnos un poco. Una vez que el conflicto haya sido identificado, hablemos de cómo evitarlo en el futuro. Sería mejor si cada uno pudiera reconocer su propia responsabilidad. Perdón, lo que yo hice fue insultarte y no lo debería hacer. Y perdón, lo que yo hice fue insistir cuando ya me habías dicho que no lo debo hacer. Sería mejor si cada uno podría identificar su propia responsabilidad, pedir perdón y listo. Pero si el otro no ve su responsabilidad, puedes de alguna forma indicar: perdón que me enojé, no debo enojarme, no debo insultarte. Pero ahora que estamos conversando, ¿te puedo explicar qué es lo que me causó enojarme? ¿Qué es lo que me causó responder de esa forma? Ya, dime. Es que insistías, y yo lo único que quería era irme para la casa, pero no me dejabas ir porque querías seguir hablando, así que me enojé y dije eso. No debo enojarme, no debo insultarte, pero si puedes simplemente aceptar no la primera vez que lo digo, quizás sería más fácil evitar el enojo. Bueno, tienes toda la razón. Perdón por haber insistido. Voy a hacer lo posible para no ser tan persistente, algo así. Es solamente un ejemplo, pero cada uno puede reconocer su propio error, y si no lo reconoce, el otro puede dar una idea de cuál fuera su error para poder evitar volver en lo mismo. Mi esposa, cuando me ve molesto, cree que ella es la causa de mi molestia, casi siempre. Y yo a veces pienso lo mismo de ella. La veo molesta: ¡ay, qué hice de malo! Pero después me lo habla: oye, te vi molesto, perdón por X, porque ella siempre antes adivinaba qué es lo que había hecho para ofenderme. Te vi molesto y perdón, quisiera pedir perdón por esto. No, si yo no me ofendí por eso. Entonces, ¿por qué andabas molesto? Es que, no sé, mi trabajo no salió, quise hacer una reparación y no pude, etc. Me molesté por algo que no tenía nada que ver con ella y ella andaba preocupada. Por ende, tuvimos que aprender cómo ayudarnos. Si me ves molesto, pregúnteme: mi amor, ¿estás molesto? Y yo te diré sí. Y si es por tu culpa, podré decir sí, pero después hablamos. Si no es por tu culpa, yo podré decir sí, pero no es tu culpa. Y ella queda tranquila. Al conversar,
podemos entendernos y podemos ver cómo ayudarnos. Número 3. Me estoy demorando más de lo que quisiera, pero es un tema importante y espero que se entienda el punto. Número 3. Debemos hablar con nuestro hermano primero en el momento correcto, con el objetivo correcto y ahora con la expectativa correcta, una expectativa realista. Dice el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si cada uno empieza la conversación con el objetivo de demostrar y convencer al otro de que uno mismo tenía la razón, todos van a salir perdiendo. Nadie va a cumplir con el objetivo. Pero si mi objetivo es simplemente que me escuche, ayudarnos a entendernos mejor, para poder soportarnos, para ayudarnos, todos pueden salir ganando. Colosenses 3, 12 y 13, la Biblia dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi objetivo es conversar para que él pueda reconocer quizás su error, me pueda escuchar al menos y después de conversar yo pueda perdonarlo a él. Pero tengo que estar lleno de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, etc. Porque si no, el único objetivo será puro conflicto. Cuando termina la conversación, no tienen que estar de acuerdo en quién tenía la razón o quién tenía más culpa en lo que sucedió. Puede que todavía te parezca malo o injusto lo que el otro hizo y puede que el otro piensa que no haya nada malo ni injusto con lo que hizo. Pero con el simple hecho de que se hayan podido escuchar, debería mejorar la situación bastante. Tenemos que preguntarnos, al hablar con él, se termina la conversación, ¿qué te escuchó decir? Quizás me estoy repitiendo un poco, pero ¿te escuchó decir que le amabas o que le condenabas? ¿Te escuchó decir que le querías ayudar o que le querías juzgar? ¿Te escuchó decir que reconoces tu responsabilidad en el conflicto o que él tiene toda la culpa? Y estos puntos también para padres con hijos, hijos con padres, tal cual. Cuando tienes que hablar con tus hijos, hijo, lo hiciste mal. Al final, ¿te escucharon condenarlo, juzgarlo y echarle toda la culpa? ¿O te escucharon decir que lo amas, que te quiero ayudar y yo también reconozco que quizás he incumplido en enseñarte mejor en este tema? Todo cambia si llegamos con la expectativa correcta. Tenemos que hablar con nuestro hermano con la expectativa realista. Mi objetivo tiene que ser que me escuche y que me entiende y viceversa, que yo le escuche a él y que yo le entiende a él. Ese objetivo es siempre alcanzable. Ese objetivo naturalmente mejorará la situación. ¿Qué pasa si no te entienden? ¿Qué pasa si no te escucha? Bueno, el punto 3 será muy breve. Vamos a pasar al 4. Seguimos en Mateo capítulo 18 y hay que ir con el apoyo correcto. Versículo 16 dice, ya llegaste a tu hermano en el momento correcto, con el objetivo correcto, con la expectativa correcta y no resultó. Versículo 16, mas si no te oyere, quizás dijiste, oye, ¿podemos hablar? No quiero hablar contigo, no quiero ver tu cara. Ya, si no te oyere, quizás hablaron, pero terminó más mal que bien. Si no te oyere, versículo 16, y toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué debes hacer si no te escucha? Primero, llama a un pastor o algún hermano para que te acompañe para hablar con él o ella. A veces estamos cegados por nuestro ego, por nuestro enojo o cualquier otro aspecto de nuestra humanidad. Y por lo tanto no podemos ver la situación de la perspectiva de la otra persona. Él o ella también está tan lleno de su humanidad que no pueden verlo de nuestra perspectiva. Ninguno puede explicar bien su propia perspectiva y terminan como un vehículo hundido en barro. Hacen mucho ruido, ambos neumáticos están dando mucha vuelta, pero en vez de avanzar se hunden más, se ensucian más. ¿Y qué necesitan? Necesitan otro vehículo en tierra firme, necesitan un tractor con una cadena para arrastrarlos y sacarlos del lodo. Por ende, reconoce que hay tractores con cadenas, hay hermanos que pueden ayudarse a salir adelante. Un tercero, neutro.
puede ver ambas perspectivas y escucharlas de una forma más entendible. Incluso podría recomendar soluciones para resolver el conflicto y evitarlo en el futuro. Es importante que este tercero, este testigo que viene, que sea neutro. Si tienes un conflicto con tu vecino, traer a tu esposo o tu esposa para acompañarte no es un tercero neutro. El esposo o la esposa va a pelear quizás aún más que tú con el vecino y va a quedar peor la situación. No, de hecho cuando yo tengo un conflicto con alguien y yo voy para hablar con esa persona y después lo cuento a mi esposa dice, menos mal que yo no estaba, porque si yo estuviera... Bueno, fue el mal tema. Neutro. Si tu conflicto es, si es conflicto entre dos jóvenes de la iglesia quizás, uno de los padres no es un tercero neutro. El padre casi siempre va a tomar la perspectiva de su hijo en contra del otro. Podría ser ambos padres, un padre al menos de cada lado, y ahí quizás podrían tener una perspectiva más neutro. Pero dentro de la iglesia recomiendo siempre hablar con tu pastor. No necesariamente tiene que ser tu pastor, yo quizás a veces recomendaríamos a otra persona con madurez, con experiencia en la situación que trata, que pueda ser el tercero neutro, pero siempre recomiendo que sea el pastor por varios motivos. Uno, espero que cada uno aquí sabe que como su pastor los amo a todos. Y no tengo regalones, no tengo favoritos. Hay algunos que veo más y por ende los confío más, pero a todos los amo, a todos los quiero ayudar. No hay ninguna persona aquí a quien yo quisiera hacer mal. Por ende, cuando yo llego a la conversación, espero que todos puedan reconocer, vino para ayudarme, no para juzgarme y condenarme. También recomiendo que llames a tu pastor, porque tu pastor no va a chismear de la situación. No va a hablar mal de ti, no lo vamos a compartir con nadie. Tenemos un grado de madurez espiritual, quizás no en cada caso, no quiero decir que cada pastor lo hace, pero lo he visto en mi pastor Juan Carlos y conmigo. Puedes tener la confianza de que no vamos a compartir con todos lo que nos cuentas, se va a quedar ahí. Nuestro pasaje llama a este tercero que invitas a la conversación, lo llama un testigo, pero puede ser más que un testigo. Al llamarlo testigo, Jesús estaba citando lo que la ley del Antiguo Testamento requiere en Deuteronomio 17:6, donde dice, por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiere morir. No estamos hablando de hacer morir a nadie, pero sí se establecerá lo que sucedió y lo que debería suceder ahora. Morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Se requiere otro. Pero el rol de esta persona puede ser más que simplemente escuchar para luego dar testimonio. Porque versículo 17, Mateo 18:17 dice, si no los oyere a ellos. Este tercero también debe hablar. Este tercero también debe opinar quizás, proponer alguna solución. Oye, a mi parecer, tu error fue esto y tu error fue esto. Podemos reconocerlo, pedir perdón y seguir adelante. Y quizás no siempre se resuelve tan fácil, pero esa es la idea. Generalmente no conviene llevar más que uno si aún hay esperanza de reconciliación. Tito tiene su conflicto con Carlos, ya no son pequeños, ya son adultos. Tito quizás sigue viniendo a la iglesia, Carlos se alejó de la iglesia a causa de la ofensa. Tito dice, oye pastor, ¿vamos a hablar con Carlos? Ya, vamos a hablar con Carlos, pero llevemos al otro pastor, al diácono, y llevemos a todo el grupo para que él sepa que estamos en serio. No, ¿qué va a sentir Carlos cuando vienen 5 hermanos para tocar la puerta y decir, tenemos que hablar? Carlos va a decir, vinieron para matarme nomás, vinieron para puro criticar y condenar. Por ende, si hay esperanza de reconciliación, lleve uno. Hay momentos cuando hay que llevar varios, sí. De hecho, recuerdo un momento cuando había un miembro medio conflictivo, había tratado el tema con él, al final era un desacuerdo con algunas decisiones que yo había tomado como pastor, lo traté con él personalmente, le di tiempo, nunca se puso feo, pero también el pastor Juan Carlos habló con él y al parecer muchas veces él salía de nuestra conversación diciendo algo que realmente no dijimos, o que lo dijimos, pero no con la intención de lo que él entendía. Por ende reconocíamos, ya no hay que hablar de uno, hay que hablar de 2 o de a 3 para que otro pueda decir, no, eso no es lo que se comunicó, realmente esto es lo que se comunicó. Y la última conversación que tuve con él, si bien recuerdo estaba el pastor Juan Carlos, quizás el hermano Félix también, porque aquí ya no hay tanta esperanza de reconciliar.
ahí quizás conviene tener a varios. Pero generalmente no lleve más que uno si hay necesidad o posibilidad más bien de reconciliar. En algunos casos, cada uno lleva su propio testigo. Quizás el conflicto es con alguien en otra iglesia. Esa persona en otra iglesia a mí no me va a aceptar como el tercero neutro. Por ende, alguien de aquí podría ir acompañado con un hermano de aquí y alguien de la otra iglesia podría acompañar al con quien tienes el conflicto. Pero note que el apoyo de su pastor no indica que su pastor apoya tu posición. Cuando vienes a mí, Tito viene a mí y dice, oye, tengo este problema con Carlos, te cuento lo que pasó. Tito me va a decir, Carlos hizo esto, el otro, y yo no hice nada. Y yo voy a saber que solo escuché la mitad de la historia. Así que no voy a decir, ay, que Carlos es terrible. Voy a decir, hablemos con Carlos para escuchar qué pasó y para entender bien lo que sucedió. Sí, el pastor, el rol de este tercero o del pastor es ayudarte a resolver el conflicto y restaurar la relación, no siempre estar de tu lado. También podría servir como testigo si hay que relatar lo que se dijo en un momento futuro. Y si es una persona que ambas personas respetan, normalmente sirve también para reducir la tensión y evitar que uno hable de forma incorrecta. Es decir, con tu pastor presente, el otro lo más probable es que no te va a insultar, no va a hablar con garabatos, no va a terminar a golpes porque se va a portar de una forma quizás más respetuosa, teniendo a alguien a quien ambos respetan. Pero su pastor no es el único apoyo que puedes tener en resolver el conflicto. Si no escucha al tercero, versículo 17 dice, puedes llevar el tema a la iglesia. Antes de llevarlo a la iglesia, debería pasar por el conocimiento del pastor como mínimo. Es decir, quizás no llevaste al pastor como el testigo, quizás llevaste a un hermano o hermana, ya no hay problema. Pastor, tenemos este problema y tenemos que llevarlo a la iglesia. Un momento, tráiganlo a mi escritorio primero, denme la oportunidad de intervenir antes de llevarlo a la iglesia. La iglesia podría escuchar el caso y tomar una decisión después de buscar la voluntad de Dios. Podría ser la iglesia entera. Digamos que tenemos este conflicto, Tito y Carlos. Espero que no haya Tito y Carlos porque los estoy criticando mucho. Tito y Carlos. Y después hablamos y decimos, Tito, tú estás mal. Carlos reconoció su error, Carlos pidió perdón, pero Tito, tú estás mal. Tito dice, no, él es el único que tiene que pedir perdón. Yo estoy mal. Bueno, hablamos como Tito quería, pero Tito es el que tiene ahora el corazón no arrepentido. Y vamos a seguir tratando con Tito, no va a ser bueno, entonces lo llevamos a la iglesia. Voy a decir, hablemos en una semana más y vamos a volver a tocar el tema, vamos a sacar algunos pasajes que recalcan lo que hizo de malo y cómo debe pedir perdón, etc. Y si todavía no lo reconoce, lo llevamos a la iglesia. Al llevarlo a la iglesia, al final estamos diciendo, hermanos, surgió este conflicto entre Tito y Carlos. Esto sucedió, lo resumimos lo más breve posible. Carlos reconoció su error, por ende no hay nada que criticar en Carlos. Tito, en cambio, no ha reconocido su error. Recomiendo que por un corazón no arrepentido, tomemos alguna decisión para llamarle la atención. Hablamos en el estudio bíblico la semana pasada de la disciplina. La disciplina podría ser removerlo de sus cargos. La disciplina podría incluir cortarlo de membresía. Y eso es lo que la frase donde dice tenle por gentil y publicano se refiere. Deja de ser miembro. Si él va a causar problemas dentro de la congregación, lo vamos a tratar como un incrédulo. Quizás es un incrédulo, porque si Dios vive dentro de su corazón, debería estar arrepentido, debería poder llegar a un punto de reconocer su error. Así que quizás ni es hermano, aunque lo hayamos llamado hermano. Pero el objetivo siempre es ganar a mi hermano, restaurar la relación. Volviendo a la idea, presentamos el caso a la iglesia podría votar para aprobar la recomendación del pastor. Ahora, si es un tema muy privado, muy sensible, un tema que no hay que llevar a toda la iglesia, quizás se armaría un grupito, un comité, quizás de los hermanos más fieles que escucharían y hablarían con Carlos y dirían, mire Carlos, aquí estamos la mitad de los miembros y la mitad estamos de acuerdo con que tú estás mal, o perdón, Tito estaba mal. La mitad estamos de acuerdo con que tú estás mal. O te arrepientas o vamos a tener que llevar esto a la iglesia. Y luego cuando lo llevamos a la iglesia decimos, hubo un conflicto, la mitad de la membresía lo escuchó o esta comité lo escuchó y todos por recomendación unánime dicen, la culpa lo tiene Tito.
y así no hay que difundir todos los detalles. A veces hay temas que no hay que difundir para todos. Espero que explico ese punto. Decirlo a la iglesia, como dije, requiere presentar ambas perspectivas, ambos lados del argumento. No se puede simplemente escuchar el testimonio de uno y pedir que la iglesia afirme esa postura. La Biblia dice en Proverbios 18, versículo 13, el que responde palabra antes de huir, le es necedad y vergüenza. No creo que soy una persona conflictiva, pero sí hubo un momento cuando yo tuve un conflicto con mi pastor. Mi pastor en ese momento es el mal ejemplo de pastor que siempre cito. Estaba desanimado, la iglesia estaba decayendo y él finalmente dijo, voy a resignar, voy a renunciar y vamos a vender la propiedad y cerrar la iglesia. Y yo dije, pastor, entiendo que estás desanimado, entiendo que necesitas apartarte del ministerio, pero vaya más y déjanos, éramos pocos, éramos 6 miembros quizás, pero déjanos la responsabilidad de ver qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Y él dijo, no, pues una iglesia sin pastor deja de ser iglesia. Y le dije, creo que ya estábamos en privado, le dije, enséñame eso con la Biblia. No lo puedo enseñar con la Biblia. Un pastor sin iglesia es pastor sin iglesia, pero sigue, perdón, una iglesia sin pastor es iglesia sin pastor, pero sigue siendo iglesia. Y le pregunté, por favor, pastor, cuénteme un caso en la Biblia donde claramente es la voluntad de Dios que se cierre una iglesia, que deja de existir. Bueno, es que tiene que ser así. No tenían nada de Biblia para apoyar su postura. Y seguimos conversando por varias semanas. Finalmente dije, pastor, parece que no nos vamos a entender. Parece que tenemos que llevar esto a la iglesia. Yo no lo he hablado con nadie. No sé si usted lo ha hablado con alguien, pero creo que es el momento de hablarlo y llevarlo a la iglesia. Ya, bueno, llevamos a la iglesia este domingo que viene. Domingo en la mañana, terminó el culto, él dijo, tenemos un tema que compartir, ha surgido una duda, alguien ha retado mi autoridad, no recuerdo bien cómo lo dijo, y cree que mi visión no es el camino que Dios quiere para esta iglesia. Por ende, vamos a tomar una semana y en una semana más voy a pedir un voto para ver si aprueban lo que yo he dicho de vender la propiedad y cerrar la iglesia. Listo, vamos a despedirnos. Yo dije, pastor, ¿ahora es cuando puedo hablar y compartir mi perspectiva? No, tú no puedes compartir tu perspectiva, solamente la mía. Pastor, y al final él terminó mal la cosa. Gracias a Dios él cambió de opinión, cambió de perspectiva, pero ¿cómo vamos a escuchar algo, decidir algo, responder antes de oír? No me gusta ser el conflictivo, no me gusta retar la autoridad del pastor. Me costó bastante tomar ese paso. Pero cuando el pastor, cuando Juan Carlos, queramos tomar una decisión que es en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios, alguien tiene que venir primero en privado. Pastor, creo que lo que estás haciendo o quieres hacer está mal. Y si el pastor no escucha, hay un diácono, hay otro que podemos involucrar. Y si todavía no escucha, puede ser un tema que se lleva a la iglesia para que la iglesia determine cuál es el camino correcto. En ese caso, creo que gracias a Dios el pastor pudo reconocer que no era el camino. Al final pudo reconocer que no tenía el apoyo de la iglesia y la iglesia no se cerró, el pastor se fue. El punto es que hay que escuchar ambas perspectivas, ambos lados de la historia. Y antes de llevar algo a la iglesia, reconoce la decisión de la iglesia es final. No hay otra autoridad a la que podemos apelar. Y puede ser que la iglesia decida en tu contra. Por ende, ten mucho cuidado antes de llevar el tema a la iglesia. La idea es resolverlo en uno por uno si es posible. Si no es posible, involucra a un tercero, no pasa nada. Pero llevarlo a la iglesia ya involucra algo quizás más serio, más doloroso para todos. Debe ser en el momento correcto, con el objetivo correcto, con la expectativa correcta, con el apoyo correcto y con el corazón correcto. No es por nada que justo después de conversar esto que se conversó, no es por nada que Pedro viene, después de escuchar lo que Jesús dice, viene a él y dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No tengo tiempo sino para tocar el tema del perdón en breve, pero el perdonar a tu prójimo comienza en tu corazón. No es algo que tienes que sentir,
Es algo que decides hacer al soltar el rencor y la amargura que podrías tener en contra de la otra persona. Efesios 4:32, la Biblia dice, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Bueno, yo te perdono cuando dejes de pecar. No, yo te perdono tan pronto que pidas perdón. Yo te perdono cuando me lo pagues. No, yo te perdono tan pronto que pidas el perdón. Y en nuestros corazones tiene que ser tal cual. Mire, mi hermano, yo vine porque quiero perdonarte, pero hay que aclarar la ofensa para poder perdonarte. Colosenses 3:13, creo lo leímos antes. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo tengo queja contra el otro me ofendió a mí. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Hacer que él pida perdón? No, tengo que perdonarlo en mi corazón primero, soltar la amargura para poder hablar con él. El perdón puede ser expresado de una forma humilde y sincero cuando el otro reconoce su error. Si no reconoce su error, hermano, te perdono por lo que me dijiste. ¿Y qué te dije? Si no reconoce su error, el te perdono podría herir más que ayudar. Pero cuando el otro reconoce su error, ahí puedes decir te perdono. Aún si no reconoce el error, puedes perdonarlo en tu corazón. ¿Y cómo sé si lo he perdonado? Cuando piensas de él, ¿deseas lo mejor para él o ella? ¿O deseas que sufra por lo que te hizo? Si deseas lo mejor para él o ella, ya lo has perdonado. Si deseas que sufra por lo que ha hecho, no lo has perdonado. Si hoy ese hermano o hermana viniera a la iglesia, dirías, ay, ¿por qué vino ese? O dirías, qué gozo verle. No con una cara falsa, sino de sinceridad. Otra vez, si lo has perdonado en tu corazón. Pero por lo tanto, no debemos reprender a nuestro hermano hasta que lo hayamos perdonado en nuestro corazón. Si no lo has perdonado, no es el momento correcto, no tendrás el objetivo correcto, no tendrás la expectativa correcta y no vas a buscar el apoyo correcto, un apoyo neutro. Si no lo has perdonado, aún estás molesto, herido, quizás enojado. Como vimos el miércoles con el hermano Félix, será mejor guardar silencio y no dejar que tus emociones te controlen. Y si lo has perdonado, ya no cargarás la ofensa en su contra. Ya no dirás, oye, me ofendiste y quiero... No, ya no cargarás la ofensa en su contra. Entonces, ¿cómo puedo hablarle? Con el objetivo no de vengarte, no de hacer que sufra por el mal que te hizo, sino el objetivo de ayudarlo. Ayudarlo a reconocer lo que hizo que te ofendió. Ayudarlo a identificar lo que tú hiciste para ofenderlo. Y ayudarse a los dos a aprender del conflicto para no volver a lo mismo. Voy a desviarme unos 2 minutos y hablar de otro conflicto y otro tipo de perdón. Y es el conflicto consigo mismo. Muchas veces nos ofendemos a nosotros mismos. Nos da tanta rabia la persona que antes éramos. Nos da tanta pena lo que antes dijimos, que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. En esos momentos, recomiendo que tu persona de hoy hable a tu persona de ayer o de hace 5, 10, 20 años, porque algunos vienen cargados con cosas de hace tanto tiempo. Tu persona de hoy, hable con tu persona de antes y le diga, lo hiciste mal, no vuelvas a hacer lo mismo, pero luego te perdono. Está bien, en mi caso, decirme al Natán de adolescente, no deberías enojarte tanto. Tu enojo puede causar daño a las personas a quien amas. Incluso tu enojo hirió profundamente a tu mejor amigo y por ende quizás ya no te habla. Tu enojo tuvo consecuencias drásticas. Está bien reconocer el error, está bien reconocer el daño. Podemos identificar cómo no repetir el mismo error. Natán, acuérdate, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. Y luego la persona de hoy tiene que perdonar a la persona de antes. Perdónate. Cristo te ha perdonado si lo has conversado con Él. Así que haz lo que Cristo haría y perdónate. No vivas cargado con culpa de tus errores pasados. Puede que esa primera conversación con tu ser de antes no resuelva el conflicto que sientes dentro de ti. En ese caso, podrías seguir hablando a tu ser de antes. O podrías pedir ayuda de un tercero.
quizás tu pastor o tal vez alguien que pueda relacionarse mejor con tu situación, porque encontrarás que los errores que tú cometiste, lo más probable hay más de una persona aquí que ha cometido los mismos errores. En ese caso, si no puedes perdonarte, no hay que llevar tu tema a la iglesia, se entiende. Pero sí podrías empezar a contarlo a tus hermanos y decir, mire, me da tanta pena lo que yo he hecho, lo que yo he sido. No anoté el pasaje, pero voy a ir a Santiago capítulo 4, no lo anoté en la pantalla. Santiago quizás capítulo 5. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, quizás voy a llegar ahí, le digo de verdad. Santiago 5, 16, tal cual. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. El hablar, confesar mi falta con mis hermanos, aun si no les ofendí a ellos. Mire, es que antes yo era tan tonto que yo hice esto, lo otro. El hablar con mis hermanos ayuda a que ellos oren por mí. Saben que yo vivo cargado por esta pena. Y dice, para que seáis sanados. Es parte del proceso de perdonarte, de sanarse. El reconocer el error, el no vivir en temor de que alguien sepa, no todos saben, pero me aman como quieran. Y estoy pensando en más que una situación que lo han conversado conmigo y como pastor no lo comparto con nadie, pero a veces quiero decir, busque a alguien de confianza y compártelo con él o ella. Y entre más confianza te da, compártelo con otros. La idea es, casi te prometo, que como aquí nos amamos en el amor del Señor, nadie va a decir, oh, ¿hiciste eso? Lo voy a contar a todo el mundo. No, nadie va a pensar así. Muchos van a decir, hermano, hermana, aunque no lo creas, yo he hecho cosas tontas también. Y quizás el otro también pueda confiar en ti de confesar tus faltas. Puede ser que eran de 20 años atrás. ¿Qué relevancia tienen para hoy? Si te siguen afectando, tienen mucha relevancia para hoy. Háblalo con tus hermanos para que puedas ser sanado. No puedes seguir viviendo con culpa o pena del pasado. Como vimos la semana pasada, Hebreos 12, 1 o 2, despojémonos del peso que nos asedia. Despojémonos de la carga que nos prohíbe vivir para Dios. Los temas que conversamos hoy suelen ser muy cargados de emoción. Cuando surge un conflicto, reaccionamos con nuestras emociones, con nuestra carne, en vez de orar, pensar y responder de acuerdo a la voluntad de Dios. No es fácil cambiar los hábitos que hemos formado, pero todo se puede con la ayuda de Dios. Y justo ahí viene la clave, la ayuda de Dios. Nosotros le habíamos ofendido a Él con nuestro pecado, y Él tomó la iniciativa. Nos dio la ley para confrontarnos, como explicarnos nuestra ofensa. Nos dio su Biblia para que pudiéramos reconocer que le hayamos ofendido. Él tomó la iniciativa, vino y habla a nosotros por medio de la Biblia. Pero luego, en vez de cobrar venganza por el mal que hicimos, Él pagó el precio que nosotros merecemos. Él dijo, miren, no lo vine para cargar a tu cuenta, vine para decir que te perdonaré si tan solo pides mi perdón. Todo está arreglado si tan solo aceptas mi perdón. ¿Y cómo se recibe ese perdón? Es simplemente al creer en Jesús. Suena demasiado lindo para ser cierto, pero lo es. Dios no pide nada más que creer en Él. Creer que Él nos perdonará. Por lo tanto, como Cristo nos perdonó a nosotros, así también debemos perdonar a los que nos han ofendido. Dios Padre, gracias le damos una vez más por tu palabra, por tus verdades que pueden cambiar nuestras vidas. No tan solo nuestro destino eterno, sino también nuestras vidas hoy. Dios, gracias por enseñarnos cómo debemos vivir. Gracias por darnos de tu amor, tu paz, tu gozo, tu paciencia. Pero ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tus principios. Que podamos arreglar los conflictos que hay cuando surgen y no vivir molestos, cargados por una ofensa, quizás una ofensa de hace poco o de hace mucho tiempo. Pero Señor, ayúdanos a poder hablar con nuestro hermano, a poder resolver el conflicto, a ganar a nuestro hermano, para que juntos como familia tuya podamos demostrar, vivir y gozarnos en tu amor. Para que así otros también sepan, aquí hay algo distinto, aquí hay algo que no se encuentra en el mundo, no se encuentra en nuestra carne, hay algo que solo se encuentra en ti.
Usa cada uno para tu honra y gloria. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si puedo ayudarle con cualquier consulta, con cualquier tema puntual, por favor, háblame. Yo me quedan ¿cuánto? Me quedan 10 días y me voy a los Estados Unidos. Así que si necesita más ayuda, habla con el pastor Juan Carlos. Estamos para ayudar, no porque somos perfectos, no porque nunca lo hemos hecho mal. Al contrario, lo hemos hecho mal. Y quizás hemos aprendido algo de esos errores, con el cual quizás también podríamos ayudarle a usted. Por favor.